Listo. Yo creo que se ha cumplido el minuto. Una pregunta. ¿Cuántos son ustedes en el curso? ¿Aló? Sí, doctor, somos 51. 51, ¿Cuántos? doctor. Entonces faltarían 5. Bueno, yo creo que cuando ingresen los vemos. Bien, vamos a empezar entonces. Permítanme compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor. Hiperrayarlo. Listo. Ya, ven pantalla completa. ¿Aló? Si me responden. Sí, doctor. Sí se le breve, doctor. Ya, listo. Entonces terminaremos esta parte de la visión, pero sobre todo ya viendo lo que es la misma vía visual, ¿no? Ya habíamos visto cómo la luz ingresa a través del ojo, la refracción, todo, y finalmente en la retina donde se forma la imagen. Y bueno, ¿y qué cosa se encuentra en la retina? Se encuentran los fotopigmentos, que básicamente son de dos tipos, ¿no? Los bastones y los conos. Los bastones que nos permiten la visión escotópica y los conos la visión fotópica. Ahora bien, esta parte creo que ya la hicimos, pero bueno, no importa. En los bastones lo que tiene es un fotopigmento que es la rodopsina, ¿no? Y la rodopsina es una proteína, específicamente la escotopsina, que está unido al retinal. Está unido al retinal, ¿no? Y entonces lo que tenemos es la rodopsina. Ahora bien, el retinal está en un decir retinal, digamos en estado de reposo. Cuando el fotón de luz incide sobre él, se convierte todo en transretinal. Y va a ser un conjunto de reacciones que van a dar lugar a que se haga se dé la transducción de la señal, ¿no? Ahora, la escotopsina, su capacidad por la opsina para ser estimulada, activada por la luz, está en un rango de 400 a 600 nanómetros, un poco menos, ¿no? Entonces, en ese rango puede actuar. Los conos actúan para la visión fotópica y tienen como pigmento la iodopsina. Y en la iodopsina se encuentra tres tipos de opsinas: opsina R, la V y la A, ¿no? Que nos permite ver básicamente un espectro de luz que está en relación a los colores, porque los colores también están constituidos en un espectro. Entonces tenemos la opsina u opsina R, que es rojo, y que se considera de onda larga, o largo como también simplemente se la menciona, unido al retinal, que es el mismo leído de la vitamina A en la rodopsina. La fotopsina V, que permite la captación de la luz verde, también unida al retinal. Este actúa en un rango de 425 a 625 nanómetros, onda media, o también se le llama fotopsina M, ¿no? Y la fotopsina A, que permite la captación del color azul o percepción del color azul, también unido al retinal, ¿no? Su rango de actividad está entre 300 a 475 nanómetros.
se ve un poco, pero básicamente en la oscuridad, ¿no? Este tipo de visión es monocromática, o sea, ve todos los tonos del gris, desde el blanco, si quieren, hasta el negro. Claro que no ver nada. Alguien nos está esperando. Lo atenderemos. Listo, yo creo que con eso completamos. ¿No? Entonces tiene que ver con la captación y la visión en todos los tonos de blanco a negro, ¿no? Todos los tonos grises. Los bastones son sensores para la percepción entonces subjetiva de negro, gris, blanco, etc. Responden a todas las radiaciones del espectro visual, aún en las de la banda violeta, o sea, está ahí, se acerca a ella, ¿no? No reaccionan selectivamente a diferentes longitudes de onda. O sea, para los conos, perdón, para los bastones, todo ese rango es uno solo. No hace diferencia de medidas. Y por eso es que lo único que le va a interesar es intensidad. Claro, ¿no? Entonces va a ver todos los tonos de los grises a blanco. Ahora, para que se dé la visión escotópica en el segmento externo de los bastones, hay un conjunto de proteínas que van a ir reaccionando por efecto de la luz. Como dijimos, el pigmento visual de los bastones en la visión escotópica es la rodopsina, es el pigmento visual. Este va a activarse, ¿no? Y al activarse va a activar a otra proteína que también se encuentra en la membrana, es la proteína G, conocida como transducina. Esta a su vez activa la fosfodiesterasa que degrada al GMP cíclico. Y esto va a tener un efecto sobre el canal de sodio que es activado por el GMP cíclico. Si la fosfodiesterasa degrada al GMP cíclico, entonces la activación del canal de sodio se ve alterada. Veamos. En caso de los bastones tienen, digamos, esta estructura, ¿no? Acá tenemos el segmento externo, el segmento interno. Ahora bien, ¿qué nos interesa acá? Resulta que estas células, porque son células, tienen un potencial de reposo de menos 40 milivoltios. ¿Y a qué se debe esto? Debido a que en el segmento externo hay canales de sodio activados por GMP cíclico, que están abiertos. Entonces el sodio ingresa hacia el segmento externo, esa corriente eléctrica fluye, pero en el segmento interno lo que hay son canales selectivos de potasio. Entonces acá sí entra sodio para mantener este potencial negativo, el potasio. Y luego la corriente, como el potasio sale, acá el sodio está ingresando, entonces hay un flujo de corriente, ¿no? Por aquí ingresan las cargas positivas, por acá salen. Está dando vueltas. Claro, acá entra sodio y acá sale potasio. Quien corrige es bomba de potasio. El sodio y se el potasio. Esta bomba restablece el equilibrio. En la oscuridad, lo que sucede es que estos canales están abiertos. Y entonces se tiene este potencial de reposo de menos 40. Cuando se da la luz, el fotón incide, este canal de sodio, que es GMP cíclico dependiente, se cierra. Acá el canal de sodio GMP cíclico que vendría a ser, está abierto, por eso deja pasar el sodio, ingresar el sodio. Acá más bien, cuando hay luz, se cierra. Y al cerrarse, el sodio ya no entra. Entonces no entran cargas positivas y en la célula el bastón se vuelve mucho más negativo, entre menos 80 milivoltios. Claro, otras veces hemos mencionado que cuando se da este tipo de fenómenos, que se activan canales, todo lo que da lugar a la célula es una despolarización, que nosotros la vemos
que esa despolarización conduce al tipo de célula en particular a una activación. Si estamos hablando de una neurona, liberará un neurotransmisor. Pero en este caso, más bien los bastones actúan de manera diferente, se hiperpolarizan. Y al hiperpolarizar, liberan el neurotransmisor. Es diferente, ¿no? Entonces, acá debe haber una hiperpolarización del bastón para que se libere y inicie entonces las señales por la vía visual, ¿no? Ahora, este tipo de reacción, o sea, el potencial que se va a dar, se da en un tiempo de un micrómetro, no, un micrómetro de segundo. Un microsegundo, perdón, un microsegundo, ¿no? Y su máxima actividad se da a una décima de segundo, pero dura un segundo, en realidad, hasta reponerse. Esto es muy interesante porque en la luz no podemos percibir el movimiento de los objetos con tanto detalle. No sé si les ha pasado si han caminado, por ejemplo, una noche de luna llena donde todo está apagado, ¿no? Entonces, uno está caminando, claro, puede ver, pero todo está en oscuro, o sea, en todos los grises. Escucha que por delante está pasando, qué sé yo, una mosca. Las moscas no vuelan de noche, pero una abeja, algo pasa, uno lo está escuchando y como que pasa por delante de uno, pero no lo puede ver. Es muy rápido. Y como es muy rápido, la resolución temporal del bastón no nos los permite ver, ¿no? Ese es porque su capacidad, su potencial de acción, en este caso hiperpolarización, es largo. Hasta que se repone, entonces no puede responder rápidamente un cambio de posición del objeto, que finalmente es como fotografías que los vemos, ¿no? Mientras más rápido pasen, entonces supera este tiempo, no lo vamos a poder ver. Claro, se hace la aclaración, ¿no? Que a diferencia de las neuronas, los fotorreceptores no generan potenciales de acción rápidos, de tipo todo o nada, sino respuestas graduadas, sostenidas y lentas. Lo que mencionábamos, ¿no? Acá tenemos la rodopsina, que se encuentra en la membrana del segmento externo, aquí está, y le incide aquí un rayo de luz, un fotón. Entonces va a sufrir un cambio, ¿no? La rodopsina, que va a hacer de que la transducina fije el GTP, y al final, al fijar el GTP, tiene la energía para activar a la fosfodiesterasa de GMP cíclico. El GMP cíclico que se encuentra en el citosol y que está activando al canal de sodio, GMP cíclico dependiente, la fosfodiesterasa lo degrada a 5'-GMP, guanidosina monofosfato, y el GMP cíclico disminuye, y eso hace que este canal se cierre, queda cerrado. Y al quedar cerrado, como mencionamos, ya no entra sodio, entonces el potencial baja, ¿no? Se hace más negativo, de menos 40 milivoltios a menos 80 milivoltios. Y eso conduce a la hiperpolarización en la terminal sináptica del fotorreceptor. Aquí está otra célula. ¿Con quién hace sinapsis? ¿Se acuerdan? ¿Con quién está haciendo sinapsis en este lugar? El bastón. ¿Qué célula hay acá? Las bipolares. ¿Hola? ¿Qué célula está ahí? Las bipolares. Las bipolares. Bien, entonces esto es lo que sucede. La rodopsina es el pigmento sensible a la luz.
una máxima sensibilidad a los 500 nanómetros, muy pegado al espectro de la luz verde-azul, ¿no? Entonces, la rodopsina, cuando incide la energía lumínica del fotón, se convierte en vatorrodopsina, que vendría a ser la forma activa. Y va a sufrir unas transformaciones en lumirrodopsina, metadorropsina 1, metadorropsina 2, que vendría a ser la metadorropsina, la forma activa de la rodopsina. ¿Y por qué? Porque esta es la que se va a encargar en realidad de cambiar a la transducina. Claro que en la anterior no estaba el detalle, pero esta sí. Pero al hacer esto, la metadorropsina se va a separar, ¿no?, en la escotopsina, que es el pigmento, y su grupo retinal. Aquí estaba como cisretinal, pero al hacer esto se convierte todo transretinal y se separa de la escotopsina. Ahora, el transretinal, por una isomerasa, va a restituirla a uno cisretinal. Y como ya se encuentra como cisretinal, se une nuevamente a la escotopsina y tenemos nuevamente a la rodopsina, se restituye. Y vuelta, ¿no?, una incidencia de rayo de un fotón se convierte en vatorrodopsina y metadorropsina para separar la escotopsina y el retinal, que está como transretinal. Y tiene que ser restituido a cisretinal. Una vez como cisretinal se une la escotopsina y tenemos la rodopsina. Y está dando vueltas y vueltas. Doctor, una pregunta. Sí. Digamos, o sea, la metarrodopsina 2, cuando se une a la transducina, ¿ahí se separa en escotopsina y todo transretinal? ¿O en qué momento se separa? No, es una secuencia de reacciones que se va a dar. ¿Por qué? Porque cuando la rodopsina se ha activado, eso significa que el cisretinal se ha convertido en transretinal y está fijado él. Entonces tiene que volver a cisretinal. No lo va a hacer ahí. Tiene que ser separado, ¿no? Y como Pero, doctor, transretinal, una cosa. perdón, y es convertido a cisretinal. Y una vez esto se vuelven a unir y tenemos la rodopsina. Sí, dígame. Pero esta rodopsina, o sea, en su forma de metarrodopsina 2, ¿estimula a la transducina o en su forma Sí, es la que va a activar la transducina. Ella es. Okay. Pero necesita ser restituida la rodopsina y sigue este camino, ¿no? Ahora bien, una vez que ha cumplido su función, como digo, tiene que ser restituida a la rodopsina. Ahora bien, como ha actuado, se ha separado y el cisretinal se encuentra más bien como todo transretinal. Ahora bien, el todo transretinal puede ser reducido a todo transretinol. Y el todo transretinol es la vitamina A. Ahora bien, es una especie de reserva. Esto se está utilizando, se va consumiendo, pero necesita nuevo cisretinal. ¿Y a partir de qué lo va a tener? De la vitamina A. Ahora, pero la vitamina A está como transretinol y también tiene una isomerasa que lo convierte en 11-cisretinol y a través de una oxidación se convierte en cisretinal. Y ya se tiene nuevo cisretinal que está y se une a la escotopsina y tenemos la rodopsina. Entonces, para que esto funcione, se necesita el aporte de la vitamina A, que es el transretinol. Y está ahí pendiente, ¿no? Entonces, eso garantiza que esto se esté cumpliendo o se esté dando vueltas conforme se va, digamos, se da la percepción de la luz. Estamos hablando de los fotorreceptores en la visión fotópica, en la visión escotópica, perdón, pero también va a funcionar en la fotópica. Por eso nosotros dependemos de la vitamina A para la visión. Más adelante vamos a ver otra cosa.
Entonces, ¿qué tenemos? La luz incidente, cambios estructurales en el retineno, en el fotopigmento, cambio del fotopigmento, ahí actúa sobre la transducina, fosfodiesterasa, GMP, ciclo intracelular que disminuye, se cierran los canales de sodio, hay una hiperpolarización y hay una disminución de la liberación del neurotransmisor sináptico. Hay toda una discusión aquí, ¿no? La respuesta de las células bipolares responden a esa hiperpolarización por la liberación de neurotransmisor, ¿no? Y entonces se activan las células bipolares y, bueno, va a seguir toda la corriente, ¿no? Muy bien. Ahora, con lo que mencionamos actualmente, si no hay vitamina A, con el tiempo se va consumiendo el cisretinal. Y si no hay cisretinal, entonces no hay rodopsina. ¿Y qué nos sucede? Este problema. La ceguera nocturna. Y esto se presenta en personas con déficit de vitamina A, dado que con esta condición la cantidad de retinal y rodopsina disminuye. Por eso es que nosotros necesitamos de la vitamina A. Y si hay un déficit de vitamina A, entonces lo primero que perdemos es la capacidad o la visión nocturna, ¿no? Y ese es un claro problema. ¿Y cómo se resuelve? Claro, administrando vitamina A. Pero felizmente nosotros tenemos una gran reserva de vitamina A, no solo en la retina, sino a nivel hepático, ¿no? Y entonces estamos con cierta garantía. Tendrían que pasar 3 meses, por lo menos, para que una persona que no posee nada de vitamina A recién se empiece a manifestar. Pero sobre todo en personas mayores, por ejemplo, y el caso de niños, entonces, que no reciben la vitamina A por un buen tiempo, desnutrición, por ejemplo, que no necesariamente puede ser bien aguda o intensa, pero sí pueden tener este problema. Hay que cuidar entonces la vitamina A. La otra visión es la visión fotópica, que es la capacidad visual en capacidad visual, pero en alta luminosidad, en el día. Y claro, acá los conos son los que actúan. Estos más bien tienen una alta agudeza visual. Es lo que nos permite la percepción de colores, pero debe haber una buena intensidad de luz, ¿no? Y eso nos permite ver los detalles precisos. Y sí funcionan con niveles de luminancia altos. El bastón más bien con niveles de luminancia bajo. Por eso no puede ver detalles, ¿no? Pero, y es mucho más sensible el bastón que el cono. Los fotorreceptores son sensibles a longitudes de onda alrededor de 550 nanómetros en el espectro de la luz verde amarilla. ¿No? Ahora, básicamente este tipo de visión fotópica nos permite ver los 3 colores básicos. Por lo tanto, es una visión tricromática. Si falla alguno, entonces tenemos una visión bicromática y eso es el daltonismo. En este ejemplo, en estas figuras, nos ven, ¿no? ¿Qué sucede en la retina? Hay una falta de un fotorreceptor, ¿no? Del color rojo. Aquí. Acá está presente, aquí. Y entonces la persona ve de este color, digamos, estas frutas. No tiene visión en el color rojo. Pero la persona normal sí tiene, entonces puede ver sus colores. Bueno, estas son comparaciones, ¿no? Esto sería una visión dicromática. Como falta uno, eso se le llama daltonismo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver básicamente los colores primarios y de forma aditiva. El azul, el verde y el rojo. Ahora, la combinación de ellos nos permite ver toda la gama de colores que vemos, ¿no? Ya es conocido para nosotros que cuando estos 3 colores están en igual intensidad, los 3 es el blanco, es el que vemos, ¿no? Y todos los demás van a ser tonalidades dependiendo de la predominancia de uno de estos colores u otro. El
tricromatismo se debe a la fisiología retiniana, no a las propiedades de la luz. Claro, la luz en el rango que nosotros vemos tiene sus dimensiones, no en nanómetros. Pero está ahí la luz, pero la diferencia de captar la luz en diferente medida de nanómetros, eso depende de la retina, y específicamente de sus conos sensibles al azul, al verde y al rojo, ¿no? Ahora, si hay una deficiencia de alguno de ellos, entonces tenemos problemas, ¿no? La deficiencia de visión del rojo, por ejemplo, tenemos la protanopía. Deficiencia de la visión del color verde, de pteranopía. Deficiencia de la visión azul, triptanopía, ¿no? Ahora bien, claro, estas son alteraciones. Usualmente esto se debe a pérdida de genes que codifican el pigmento sensible a una determinada longitud de onda. En realidad, en la visión de color es un mismo cromóforo, pero diferente opsina. O sea, depende de la opsina. ¿Qué tipos de opsinas hemos mencionado? La fotopsina. Ya claro, la fotopsina, pero estamos hablando del color, ¿qué tipo de fotopsinas? 3 por lo menos, ¿no? Corta, No. media, larga. Otra forma que se le ha nombrado, ¿cuál es? V, A. El pigmento verde, rojo y azul. Claro. Hacen referencia a, digamos, a las diferentes opsinas, pero con diferente terminología, pero al final siguen siendo las 3, ¿no? Los bastones ciertamente son más sensibles a la luz, trabajan con incidencia o luminosidad baja. Los conos más bien trabajan con alta luminosidad. Pero los conos tienen unas respuestas temporales rápidas, o sea, cambian, se activan y se pueden desactivar rápidos. Entonces, eso nos permite ver detalles, nos permite ver volar a la mosquita, ¿no? Lo podemos ver, pero no podemos ver volar a la mosquita de noche, porque ahí están los bastones, y ellos su resolución temporal más bien es muy, muy baja, ¿no? Tienen una recuperación rápida tras la luz intensa. Su función no saturable en un amplio margen de luminosidad, eso por parte de los conos. Como dijimos, el espectro de luz visible va de 400 a 700 nanómetros. El pico se desplaza hacia el rojo, ¿no? En este caso a 550 nanómetros, que vendría a ser la visión fotópica, mientras que la escotópica se va hacia los 500. Es el pico que lleva a 505 nanómetros en la curva escotópica, aquí, ¿no? ¿De qué depende eso? De la rodopsina. La visión escotópica está ubicada en esta longitud de onda, ¿no? En nanómetros, mientras que la fotópica está más adelante. Por eso dice acá alrededor de los 500 nanómetros para la visión escotópica y la fotópica 550, ¿no? La visión con suficiente luz es mejor a los 550 nanómetros, es donde podemos ver mejor. La visión con luz tenue es mejor a 505 nanómetros. Ahora, como estamos mencionando que el ser humano puede ver en el espectro visible desde los 400 nanómetros a 700 nanómetros, ¿no? Entonces, ahí vemos todos los colores, desde el azul hasta el rojo. El violeta inclusive está aquí. Hasta ahí vemos, todos son graduaciones. Va disminuyendo el azul, aumenta, miren, y hay en el interín está un celeste, luego se convierte en verde, o sea, todo es una graduación, no es, digamos, como una escalera, no es una graduación. Pero con para poder distinguir estos colores, nosotros, o el ojo, los conos específicamente, nos permiten
diferenciar hasta 300 matices distintos de color. O sea, en buena cuenta podemos mirar hasta 300 colores. Claro que están graduados, ¿no? Desde 400 nanómetros a 700, desde el azul hasta el rojo. Podemos ver 300 colores o 300 matices distintos de color. Acá el rojo son varios matices, el amarillo también y el verde, todos ellos. La diferencia que debe haber para que los distingamos como colores diferentes, matices diferentes, es 2 nanómetros. Entonces, si uno va de 440 a 1 y hay otro de 402, ya los podemos diferenciar como si fueran 2 colores. Claro que el matiz es bien tenue, leve, ¿no? Pero sí podemos verlo. De ahí la capacidad que tengamos a ver hasta 300 matices distintos de color. Bueno, acá está, ¿no? Este es el espectro electromagnético del ojo humano capaz de percibir, ¿no? La radiación electromagnética en este rango de longitud de ondas se le llama luz visible o simplemente luz. Claro, para nosotros la luz es esto, porque la luz ultravioleta, infrarrojo, para nosotros eso no es luz, por eso le llamamos luz. Esta es la luz que tenemos, en la cual actuamos, ¿no? Y el ojo humano responderá a longitudes donde todavía acá le da un poco más amplio, ¿no? De 380 a 750 nanómetros. Ahora, ciertamente la retina ajusta la cantidad de pigmento fotosensible disponible en los fotorreceptores cones y bastones según la iluminación ambiental. Y eso es lo que nos permite ver, digamos, tanto de día como de noche, dando lugar a lo que se llama una adaptación a la luz y a la oscuridad, dependiendo de la intensidad de la luz. O sea, ya no estamos hablando de detalle de color, no, pero sí podemos ver, sí vemos, ¿no? Pero la retina se va a adaptar dependiendo a la intensidad de la luz. Acá tenemos la sensibilidad de la retina y aquí tenemos los minutos de oscuridad. Claro, aquí se está mostrando la curva de adaptación a la oscuridad. Estamos caminando afuera, en el exterior, es de día, ¿no? Vemos los colores, vemos todo, pero ingresamos a un ambiente, digamos, oscuro, ¿no? Entonces, claro, lo primero que perdemos es la visión de colores, ¿no? Ahora, pero antes de la pérdida hay un proceso de adaptación. Cuando hay disminución de la intensidad de luz, los primeros en entrar a un proceso de adaptación son los conos. Rápidamente, en minutos, no antes de los 10 minutos, inclusive dicen de 3 a 5 minutos, pero bueno, hasta 10 minutos, entra en adaptación para poder seguir viendo. Son los primeros que se adaptan, pero su adaptación es baja. Su sensibilidad dijimos que era baja y ahí queda. Los que sí van sufriendo una adaptación mucho más amplia son los bastones, que vienen a ser eso. Por eso al final, cuando estamos en una habitación oscura, ya no vemos de colores, ya no vemos detalles, pero sí vemos con la visión de los bastones. Calidad de grises y toda tonalidad de grises, todo eso, y ya podemos ver, y a veces podemos ver, entre comillas, con un buen detalle. Al comienzo sí estamos cegados, todo es oscuridad, pero pasa el tiempo y el tiempo para adaptarse de los bastones es de hasta 30 minutos. 20 a 30 minutos. Entonces, ese es el tiempo que nos va a demorar que estando en una habitación oscura podemos adaptar. Y en ese tiempo, 20 a 30 minutos, ya nosotros podemos ver, ¿no? No es como al comienzo que ingresamos. Claro que la visión no es fotópica. Y esto depende, obviamente, entonces, de los conos y de los bastones, ¿no? Los bastones tienen una capacidad de adaptación a la oscuridad, ¿no? Una capacidad alta y una sensibilidad también a la luz mucho mayor que los conos. Claro, por eso son responsables de la visión nocturna.
Los conos se adaptan más rápido, entre 5 a 10 minutos. Los bastones pueden ser entre 500 a 1000 veces más sensibles a la luz y operan en condiciones de baja luminosidad. No creo que aquí se han equivocado, es al revés. Pero veamos. Los bastones más sensibles a las longitudes de onda cortas, claro. Lenta adaptación a cambios de intensidad luminosa, más sensibles a la luz, eso permite la visión nocturna, menor agudeza visual, visión en blanco y negro, como mencionamos, bueno, alguien nos ha contado, ¿no? 125 millones, renovación diurna. ¿Qué sucede con la renovación diurna? Resulta que este segmento, también los conos, esto se está renovando, es como que la célula crece aquí, ¿no? Y va creciendo la membrana, los segmentos, todo esto va creciendo y se va desprendiendo. Entonces hay una renovación. No, la célula no es fija. Ahora bien, esta renovación, en caso de los bastones, sobre todo se da durante el día. El fotopigmento es la rodopsina, ¿no? Mientras que los conos son más sensibles a longitudes de ondas largas, acá son de ondas cortas. Rápida adaptación a cambios de intensidad de luminosidad. Son menos sensibles a la luz. Claro, eso nos permite la visión diurna, porque la visión diurna tiene más luz, más energía lumínica que en la noche. Permite una mayor agudeza visual, sobre todo a nivel de la fobia, responsable de la percepción del color, lo han contado en 7 millones, su renovación es nocturna y el fotopigmento está ahí en la teoría de la tricomática, ¿no? Bueno, acá está la sensibilidad, ¿no? Que de los conos azul, verde, rojo. Ahora, ¿cómo se evalúa esto? Una técnica son las cartas de Ishihara, ¿no? Que son pruebas visuales diseñadas para detectar el daltonismo, problemas en la percepción, por un problema de las opsinas, ¿no? Sobre todo por la deficiencia del color rojo y verde, que son los más comunes. Aquí se ve el número 42, ¿no? El ciego al rojo, que es la protanopía, solo ve 2. El daltónico ciego al verde, deuteranopía, de 4, nada más. Eso es por el problema de los fotorreceptores. Si comparamos los dos sistemas visuales, ¿no? Definidos por los bastones y los conos, su especialización, bastones, visión nocturna, los conos, visión diurna. Su sensibilidad a la luz, los bastones es alta, pero es sensible a la luz dispersa. El cono, su sensibilidad es baja, pero está diseñada por una sensibilidad de los rayos de luz directos, no dispersos como en el caso de los bastones. Cantidad de fotopigmento, hay más cantidad de bastones, ¿no? Estos, por lo tanto, capturan más luz para poder ver, y es lo que nos mencionaban aquí, por el número de las células, ¿no? 125 millones y acá hay solo 7 millones. La cantidad entonces del fotopigmento, hay más cantidad de fotopigmento, captura más luz, los conos menos. En buena cuenta, los conos trabajan con menos luz, pero es bien directo. Hay diferencia de luminosidad. En cuanto a la amplificación, la visión nocturna es alta. Esto para detectar un solo fotón. En caso de los bastones, la amplificación es baja. Eso lo vamos a ver un poco cuando veamos ya la vía propiamente. La resolución temporal, la visión nocturna es baja. Su respuesta es lenta. Tiempo de integración es muy corto. Por eso que, como mencionamos, si la resolución temporal es baja, es lenta, si alguien pasa o se mueve muy rápido, no lo vemos. Simplemente no lo vemos. Mientras que el cono, su resolución temporal es alta, su respuesta es rápida, ¿no? Y tiempo de integración es más largo todavía. Sí podemos ver detalles y
cómo corre o cómo vuela un objeto, bueno, un insecto, y lo podemos ver, pero necesitamos alta luminosidad. El cono necesita entonces ser estimulado con mayor energía lumínica, pero gracias a ello podemos ver resolución y podemos ver el movimiento. Alguna vez les comenté, la capacidad resolutiva que tiene la mosca en su ojo es bien altísima. Por eso es que no la podemos coger, nos ve y nos ve a nosotros moviéndonos lento. Por eso tiene tiempo para escapar. No, más bien nuestros ojos no tienen esa capacidad, no esta resolución tan rápida, por eso es que se nos escapa nomás la mosca. Ahora, los sistemas de bastones tienen una agudeza baja, las vías retinianas de convergencia alta, ¿no? El sistema de conos agudeza es alta, las vías retinianas son menos convergentes. Eso lo vamos a ver aquí en la vía. Sistema de bastones es acromático, claro, no tiene colores, ¿no? Hay un solo tipo de pigmento y nos permite ver todo la tonalidad de los grises. En el sistema de conos es cromático. Están los 3 conos y cada uno de ellos es más o menos sensible en el espectro visible de la luz. Bien, entonces esto es lo que sucede tanto en los bastones como en los conos, ¿no? Ahora bien, si recordamos aquí, la vía visual siempre con el bastón, lo que va a hacer es su hiperpolarización, liberar un neurotransmisor y activa la célula bipolar. La célula bipolar a su vez va a ser en conexión con las células ganglionares. Y las células ganglionares forman el nervio óptico. Claro, eso es. Pero eso es nombrando las células, digamos, en un solo sentido. Entre ellas hay lo que se conocen como las células horizontales, que son células o interneuronas entre el cono y las células bipolares. Y están también las células amacrinas. ¿No? Están en ellas. Ahora, las células horizontales, estas, antes de entrar a eso, hace un momento mencionábamos que, ¿dónde está? La resolución, cantidad, ¿dónde está? Cantidad de fotopigmento, la ampliación. Ya, bueno. ¿Qué resulta en la retina? Los conos, si hablamos topográficamente, ¿en dónde se concentran los conos? En la mácula. Específicamente en la fovea, ¿no? Es. Ahí están más, digamos, acumulados. Las células horizontales y las células ganglionares tienden a, digamos, converger señales. Por decir, los conos, estos conos captan la señal y estas células van a converger. Para que estas dos células, su estímulo, su activación, vaya por una célula bipolar y estas para una célula ganglionar. En buena cuenta, las células bipolares no están solo llevando un estímulo o una señal originada solo en un cono. No, reúnen varios. Ahora, los conos tienen menos convergencia que los bastones. ¿Por qué? Porque este cono, aunque sea una diferencia mínima, es diferente a lo que mide este cono. Y por lo tanto, prácticamente necesitan irse por vías separadas. Va a haber convergencia, sí, eso lo vamos a ver ahorita, pero no es tanto como los bastones. Los bastones, digamos, acá solamente nos ponen un bastón, pero puede haber acá otro bastón, 3, 4. O sea, hay más bastones que hacen sinápsis con una célula bipolar y esa célula bipolar entonces está haciendo convergencia. Las células bipolares hacen más convergencia con los bastones que con los conos. ¿Eso qué significa? Que, claro, muchos detalles que captan los bastones no se llevan al sistema nervioso, al cerebro, porque hay una convergencia, ahí se acumulan, mientras que los conos no, mantienen sus ciertos detalles y no tienen la misma convergencia, es baja convergencia. Ahora, ¿qué permite eso?
las células horizontales. Las células horizontales ajustan la señal entre los fotorreceptores y las células bipolares para mejorar el contraste. Claro, aquí con un bastón que tiene una célula bipolar, la célula horizontal no le hace mucho trabajo y los contrastes no son nítidos. Si no, traten de ver objetos finos o simplemente traten de leer, aunque sea en una página con letras grandes, en la noche, sin luz. Es difícil, ¿no? Porque necesitamos contraste para ver la letra, el fondo del papel y todo eso. En el día sí lo vemos bien. Tenemos alta luminosidad, pero las células horizontales están haciendo contraste, hacen que lo que venga por aquí sea diferente a lo que viene por acá y entonces podamos ver, ¿no? Las letras las podemos diferenciar en su forma. Acá está violeta, pero al ladito está blanco y debe haber un contraste. Aquí está actuando más las células horizontales para ver este contraste, para mejorar el contraste. Mientras que las células amacrinas poseen señales temporales y espaciales entre las células bipolares. Y entonces, si estas procesan señales temporales y aún espaciales, entonces eso nos permite ver movimiento, borde. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en buena cuenta, las células horizontales y amacrinas son las que regulan la visión, cierto, pero nos permiten ver contraste, por ejemplo, movimiento y todo lo demás, ¿no? Los conos sin bastones sí transmiten señales hacia la capa plexiforme, donde hace sinapsis con las células bipolares y horizontales. Las horizontales transmiten señales en sentido horizontal, claro, por eso están en esa posición. Las bipolares son en sentido vertical. Las células amacrinas dan lugar señales en dos direcciones, ¿no? De interacción con axones bipolares y hasta las dendritas ganglionares. Están en medio de las dos. Las células ganglionares son las que producen la salida finalmente de la señal del nervio óptico al cerebro. Bueno, solo depende para nombrar, ¿no? Porque también hay toda una discusión en los detalles. Conos y bastones liberan glutamato. ¿Por qué liberan glutamato si está en hipersensibilidad? Toda una discusión, pero de que se libera glutamato, se libera glutamato. Las células amacrinas y horizontales, sí, liberan diferentes tipos de neurotransmisores, GABA, glicina, dopamina, acetilcolina, dopamina, que más o menos ellos actuarían como inhibidores, por eso tienen la posibilidad de controlarlo. Ahora bien, hay algo importante que cuando se integran las señales, ¿no? Las señales que vienen de la retina, es que sí, digamos, para poder diferenciar las diferentes figuras, por así decirlo, debe haber contraste. Y para eso hay una inhibición lateral para potenciar el contraste visual. Como dijimos, la función primordial de las células horizontales es la transmisión, poner freno al proceso de dispersión de señales. Cuando hablamos aquí de, digamos, esta señal del bastón, sí va a la célula bipolar, ¿no? Pero por las células horizontales podría irse también por acá, o sea, se va a dispersar. Y eso, allí perdemos detalle. Entonces, se tiene que, digamos, controlar esa dispersión de las señales excitadoras de la retina. Y estos, a través de suministrar una inhibición lateral de las zonas adyacentes para mejorar la transmisión de márgenes y contraste. Acá está el haz luminoso, incide, pero al lado hay una zona sin excitación ni inhibición y más afuera la zona de inhibición. ¿Eso qué permite? De que este rayo lumínico incida sobre un punto de la retina y esto no se disipe. Porque caso contrario, perderíamos nitidez, contraste. Todo se haría de manera, se mezclaría, ¿no? Todos los colores, las figuras y no podríamos diferenciarlas. Las células bipolares pueden ser hiperpolarizantes y liberan glutamato.
por la conexión con conos y bastones, ¿no? Recibe excitación directa y otra por camino indirecto a través de las células horizontales. Esa es la convergencia, ¿no? Mayor o menor. Este mecanismo permite el envío de señales positivas y negativas para asegurar el margen de contraste y estar situado entre dos receptores que están transmitiendo señales, pero que son diferentes, y eso nos permite ver el contraste, ¿no? Las células ganglionianas existen 330 clases diferentes, ¿no? Y se conocen las funciones de por lo menos 12 de ellas, ¿no? Responden a una vía directa para la visión de los bastones, responden en señal visual continua, su actividad se extingue con rapidez, tienen una respuesta energética al parecer de señales visuales, cesan a gran velocidad, resolución temporal, responden al encender o apagar la luz o a un cambio de iluminación. Este es el que nos permite. Apagamos la luz, prendemos la luz. Y entonces ellos apagan y prenden. Entonces podemos ver esa diferencia, ¿no? Reaccionan con un movimiento en un punto a través de la retina en dirección específica. Lo que nos está señalando aquí, ¿no? Es bien específico la incidencia de este rayo. Las ganglionares, bueno, ya conocemos esto, ¿no? Son las que forman el nervio óptico. Existen entre, miren, no sé qué número es este de bastones, de conos. Hay menos conos, ciertamente, que los bastones. ¿Y dónde se encuentran los bastones? En la periferia. A la periferia de la retina, ¿no? Y el número de células ganglionares. En una célula ganglionar se conectan alrededor de 60 bastones y 2 conos. Esto es lógico por lo que hemos dicho. El cono es mucho más sensible, nítido, la luminosidad, todo lo que hemos dicho. Mientras que en el caso de los bastones sí no tienen mucha nitidez, baja luminosidad, todo, y la visión no es diferente entre el bastón y el cono. A medida que se acercan a la fobia central, disminuye la cantidad de conexiones. Claro, conexiones y digamos, la vía es cada vez mucho más directa y más simple, ¿no? Por extremar, ¿no? Un cono, una célula bipolar y una célula ganglionar, así, directo van, ¿no? Las ganglionares son la tercera neurona, sus acciones forman el nervio óptico y son múltiples, ¿no? Ahora, de las células ganglionares también se han hecho una distinción, células W, X y las Y, ¿no? Las W son 40% del total, ¿no? Son pequeñas, lentas, transmiten a 80 metros por segundo. Los componentes de excitación de los bastones es lo que transmite, más con un campo amplio, con campo amplio y perciben especialmente o están para detectar movimientos direccionales del campo visual. Es una visión muy grosera, ¿no? Gruesa. Las ganglionares X representan 55% del total, ¿no? Son medianas y sus impulsos viajan a 14 metros por segundo, mucho más rápidos. Poseen campos pequeños de visión y transmiten detalles finos de la visión y posiblemente la visión de colores. Y las Y son grandes y al menos menos numerosas, 5% del total, pero son las que conducen con mucho mayor velocidad la conducción nerviosa, 50 metros por segundo. Y poseen campos amplios de visión y responden a modificaciones rápidas de los movimientos con intensidad. Bueno, ellos forman entonces que es el nervio óptico, ¿no? Que transmiten impulsos mediante potenciales de acción repetidos, incluso cuando no son estimulados con una frecuencia de 5 a 40 por segundo. Claro que la excitación de las células ganglionares depende de los cambios de intensidad de la luz, por toda la cadena que hemos mencionado. Bueno, hasta aquí cómo funciona la retina y la vía, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos tipos de lesiones de la retina. Como mencionas, la retina no está intertejida.
no está sujeto a otros tejidos, solo está pegadita, adherida. Ahora sí hay daños que se pueden dar, ¿no?, en la retina. Y eso se traduce en pérdida del campo visual. Y acá tenemos algunas simulaciones, ¿no? Es una visión normal, a una visión del glaucoma, cuando ya está destruyéndose o se está dañando la retina. Es un ejemplo de retinopatía diabética, donde hay segmentos de la retina que se dañan, entonces ya no podemos ver. Y la degeneración macular. Son ejemplos de lesiones en la retina. Listo. Ahora entramos a la vía visual. Claro que estábamos ya dentro de la vía visual. Y aquí tenemos el globo ocular. Todo lo que hemos mencionado se sucede aquí. Ahora hay que llevar todo lo que captó la retina al cerebro. Pero para eso tenemos que ver primero algunos detalles. Veamos un globo ocular nada más. Después ya vemos los dos. Nosotros sabemos que cuando la luz incide sobre el globo ocular, hay la refracción y todo lo que ustedes quieran, pero se invierte la figura, ¿no? De arriba a abajo y de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como quieran. Pues, solamente veamos un solo globo ocular. Para ver el detalle, se divide entonces el campo visual en cuatro cuadrantes. Podemos empezar por cualquiera, pero podemos ver el campo visual que está hacia el lado externo, hacia el hueso temporal. Entonces decimos hemicampo temporal. Y está el otro que está hacia la nariz. Entonces hemicampo nasal. Entonces dividimos ahí en dos, ¿no? Estamos hablando solo de un globo ocular, de la visión de un globo ocular nada más. Entonces, un globo ocular tiene un hemicampo temporal y un hemicampo nasal. Listo. Eso es, digamos, en sentido horizontal, pero también de arriba abajo. Hay un hemicampo superior, visual, y hay un hemicampo visual inferior. Y si hacemos los cruces, tenemos los cuatro campos. Como se proyectan en la retina también está dividido en en cuadrantes, que son cuatro, ¿no? Pero se invierte. Entonces, la retina tiene un hemicampo retinal temporal y un hemicampo retinal nasal. Tiene una hemirretina superior y una hemirretina inferior. Como se invierte, resulta que lo que se ve, estamos primero viendo en la parte horizontal, lo que se ve en el campo temporal se proyecta sobre la hemirretina nasal. Lo que se ve en el hemicampo nasal se proyecta sobre la retina o la hemirretina temporal. Y lo mismo sucede de arriba abajo, abajo arriba, ¿no? Lo que se ve en la parte superior en el campo visual se refleja o se proyecta sobre la hemirretina inferior. Y lo que vemos en el campo visual inferior se proyecta sobre la hemirretina superior. Todo está invertido. Lo mismo sucede con el otro campo o con el otro globo ocular. Si no se hicieran las correcciones, claro, habría una confusión y no se podría formar la visión. Veamos, viendo solo el campo, digamos, de manera horizontal. Acá vimos de que el hemicampo temporal va sobre la retina heminasal y el hemicampo nasal va sobre la hemirretina temporal. Nace el nervio óptico y se va por el nervio óptico. Pero al llegar al quiasma óptico, la retina que se ha formado del hemicampo
nasal se cruza hacia el otro lado. Y lo que se ha formado en la hemirretina del lado temporal sigue por el mismo lado. Entonces, si quieren de otra manera, el hemicampo temporal, ¿no?, está yéndose al otro lado, ¿no? Este es el globo ocular, ya vamos a ponerles el izquierdo, ¿no? Lo del hemicampo temporal del globo izquierdo se está yendo hacia el lado derecho, mientras que lo que está viendo en el hemicampo nasal, en la retina, se está yendo por el mismo lugar, por el mismo lado. Y lo mismo sucede en el otro globo ocular, pero invertido. Lo que ve la hemirretina temporal, que es el hemicampo nasal, se viene por el mismo lado. Pero lo que está en la hemirretina nasal, que ve el hemicampo temporal del globo ocular, se va para el otro lado. Conclusión. ¿Qué tenemos? Inversión. Los dos. Y ya lo vemos como un solo campo todo. ¿Quién nos hace el resumen? Por eso nos los pintan de rojito y de azulito. Claro, hemos hablado de mi campo nasal, temporal, pero estamos hablando por un globo ocular. Pero ahora en la visión ya es una sola. Decimos derecha, izquierda. Ahí ya no podemos decir temporal, nasal, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos que integrarlos. Sería que todo el estímulo del campo visual izquierdo se procesa o va hacia el hemisferio derecho y viceversa, ¿no? Todo el campo visual derecho se va hacia el hemisferio izquierdo. Claro, porque miren, la hemirretina nasal está viendo lo del lado izquierdo. La hemirretina temporal del otro globo ocular está viendo también el lado izquierdo, ¿no? Estos dos se vienen para el lado derecho. Y que similar, pero para lo que vemos en el lado derecho, se va hacia el lado izquierdo, hemisferio izquierdo. Entonces, si hay un tipo de lesión, sea aquí, 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 ¿se va a alterar la visión? Sí, pero se puede manifestar de diferente manera. Si perdemos la visión acá, es como que no existiera este globo ocular. ¿Podemos ver los dos hemicampos Sí. visuales? Sí. Los Sí, dos porque hemisferios queda cerebrales miran. rojo. ¿Los dos hemisferios cerebrales miran? Sí. Eso no. Ah, no. Si este se daña, ¿quién no ve? Sería el izquierdo. Miren, O este de no. aquí, este Sí, se sí, corta, sí, sí. no va, pero Sí, está bien. yendo lo de acá. Claro, sí ven ambos hemisferios. Una vez que se decursa el quiasma óptico, sí, hay problemas. Muy común, por ejemplo, se encuentra aquí. Acá hay una estructura que se encuentra. Aquí, en este lugar. ¿Recuerdan? ¿Aló? ¿Están ahí? Hay una glándula. ¿Cómo se llama esa glándula? Está en la La hipófisis. Hipófisis. Claro, está aquí está, claro, no está dibujado todo. Por ejemplo, si hay una tumoración de la hipófisis, afecta al quiasma óptico.
¿Y qué pasa con la visión de esa persona? Y es donde, bueno, tiene manifestaciones endocrinas y todo lo demás, porque usted sabe que esa glándula es la que controla. Y ya siempre una evaluación de campo visual. Y se dan cuenta de que si acá hay un tumor que está lesionando el quiasma óptico. ¿Cómo ve esa persona? Mm, esto es lo que pienso. Digamos, del ojo izquierdo solo se ve, digamos, lo que está en el hemicampo nasal, claro. Y en el ojo derecho también lo mismo, solo lo que está en el hemicampo nasal. Eh, sí, las fibras que están cruzándose o decruzándose, pues serían afectadas y estarían bloqueadas. Yo pienso eso. Claro, Y digamos, el estas hemisferio fibras izquierdo. que se cruzan son lesionadas. No va la transmisión. Pero sí está viendo la transmisión de este lado y la transmisión de este lado. ¿No? Y este ve para aquí y este ve para acá. ¿Cómo está viendo la persona? Tiene un campo visual cerrado, no puede ver los Cerrado. laterales. Como en un túnel, como el caballito. Bueno, los caballos de carrera, ya no ahora tanto, pero antes les ponían como dos tapitas en los extremos, en las partes externas del ojo. Claro, era para que no miraran a los otros caballos ni se asustaran tampoco. Y tenían que ver hacia adelante, ¿no? Igualito. Bueno, una vez que se ha decruzado ya el quiasma óptico, ya vienen las cintillas ópticas, ¿no? Y van a encontrar a la segunda neurona de la vía visual que forma la cintilla óptica. ¿Esto qué cosa es? Es el cuerpo geniculado lateral. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? En el tálamo. Tálamo, estamos en tálamo. Y del cuerpo geniculado lateral salen las radiaciones ópticas y que se van ya a la corteza visual, ¿no? En el polo occipital. Una vez que se proyectan sobre la corteza cerebral, en el polo occipital, también tienen una proyección. Claro, lo que está viendo se está proyectando en el ojo, en el hemisferio derecho. ¿Qué cosa es? ¿El hemicampo derecho o izquierdo? Obviamente el derecho. Izquierdo. Y Claro. este es el derecho. Se ha invertido, ¿no? Ahora bien, acá tenemos la cisura de Siegel. La cisura, ¿cómo se llama esta cisura? ¿Cómo se llama esta cisura? ¿Aló, anatomistas? ¿Cómo se llama esa cisura? ¿Aló? La perpendicular. Muy conocida, harto nombrada, y que ahora la necesitamos. La cisura calcarina. Por encima de esta cisura, ¿qué está? El hemicampo superior, inferior. Superior. Por encima de la cisura alcalina, ¿qué se proyecta? El hemicampo superior, inferior. No, del inferior. Inferior. Y por debajo de la cisura calcarina está el hemicampo Superior. superior. Lo mismo sucede acá. Entonces aquí tenemos un cuadrante, otro cuadrante, los 4 cuadrantes. Y sí se puede determinar cuál de los cuadrantes está dañado o no se ve, mejor dicho, dependiendo dónde está el daño. Claro que para eso se hace un estudio del campo visual, ¿no?
Bueno, ya esto vamos a retomar cuando hablemos de corteza cerebral, pero para mencionar, ¿no? Ya en la corteza visual, entonces va a haber la proyección visual, ¿no? Y está topografiado, ¿no? Digamos, en el área V1, este está la corteza visual primaria, es la que recibe información de los núcleos geniculados laterales que hemos mencionado y inicia el proceso en términos de orientación, bordes, etc. V2, V3, VP, procesamiento continuo, campo visual más grande. V3A tiene que ver con la percepción del movimiento. Bueno, acá V4V no se conoce. MT y V5, movimiento. Controla, también tiene que ver con el movimiento. LO, identificación de objetos grandes. V7, también no se conoce. V8, un color. Claro, acá esta es una clasificación de las áreas, ¿no? Más o menos son estas las que se ve. Acá está el polo occipital, donde se proyecta digamos, los nervios, los impulsos nerviosos, ¿no? Más o menos acá, en V1, V2 y V3 se detecta la forma de las cosas. V3 el movimiento, también V5, y así se va integrando. ¿Conocen ustedes las áreas de Brodmann? Ya, tienen que repasar o buscarlas y ver la equivalencia en este caso de la corteza visual en estos términos, ¿no? Bien, como digo, hasta aquí ya se tiene la proyección, llegó hasta acá la luz y aquí se hace consciente lo que vemos, ¿no? Con los detalles y todo lo demás. El cerebro en realidad es el que restituye la posición de lo que vemos. Lo que está en la derecha lo pone a la derecha, lo izquierdo al izquierdo, lo de arriba arriba y abajo, acá. Por eso es que si no estaríamos viendo de cabeza y nos andaríamos perdiendo. Pero aquí es donde se restituye y por eso nosotros vemos bien. Y actuamos en función al campo visual y no nos tropezamos, no confundimos ese tipo de cosas, a menos que haya lesiones, ¿no? Lo que hemos hecho es esto, ver de la retina al núcleo geniculado lateral y de ahí se proyectan, claro, en el área de Brodmann son área 17, 18, 19, ¿no? Y claro, miren, acá hay otro, acá lo ponen de una manera simple, ¿no? Sí, acá viene, el área 17 es la primaria, 18, 19 son diferentes aspectos de la visión, pero ahí no se interpreta. Se interpreta en la encrucijada parieto-temporal, inclusive memorización, discriminación, reconocimiento, y en el área parietal, asociaciones intersensoriales. En buena cuenta, lo que estamos viendo acá, sí, vemos forma, movimiento, todo, pero hay que interpretar eso, y eso no se hace exclusivamente, o mejor dicho, muy poco se hace acá. Se hace en otros lugares del cerebro. También aparte lo vamos a ver. Pero miren, de la retina hay otra vía que no va al núcleo geniculado lateral, sino del núcleo geniculado lateral se va al tubérculo cuadrigémino superior. Esta otra vía no es una vía visual, pero se va a los núcleos motores oculares para controlar los músculos extraoculares. Claro, lo que hemos visto es cómo capta la retina, las figuras, la luz y todo lo demás. Pero nosotros cuando vemos dirigimos la mirada y está en función a lo que estamos viendo. Entonces, hay una colateral que va al tubérculo cuadrigémino y se va a los núcleos oculomotores para controlar los músculos extraoculares. Obviamente, el cerebelo y los núcleos vestibulares. Una forma de ver esto, digamos, estas conexiones es a través de los reflejos pupilares.
de hecho, se han dado cuenta, ¿no? Si estamos en un ambiente muy iluminado, las pupilas, ¿cómo están? Midriáticas, mióticas. ¿Cómo están? Mióticas. ¿Aló? ¿Están ahí? Mióticos, doctor. Claro, están chiquitas. Quiere evitar la cantidad. Entonces, las pupilas responden a los estímulos luminosos, contrayéndose ante la luz y dilatándose en la oscuridad. Ahora, la manifestación de esto es el reflejo fotomotor. Y se estudia, claro, iluminando cada ojo por separado y viendo cómo contrae la pupila, a la vez que se investiga el reflejo consensual de la con se ilumina. Claro, miren, con una linternita se ilumina un globo ocular, se contrae la pupila, reflejo fotomotor, pero el del otro lado también se contrae y eso se le llama reflejo consensual. Entonces, se ilumina cualquier globo ocular, el que está siendo estimulado con la luz, reflejo fotomotor, y el otro, reflejo consensual. Ahora, esta vía de reflejo comienza en la retina, claro, lo que habíamos mencionado aquí. Sigue por el nervio óptico, prosigue por el quiasma y las cintillas ópticas hasta el cuerpo geniculado externo, claro, el mismo lateral que hemos mencionado para la vía, pero de aquí se separa de la vía óptica dirigiéndose al tubérculo cuadrigémino anterior. Anterior, también llamado superior. Acuérdense de la lámina cuadrigémina, está inclinada, ¿no? Entonces, del tubérculo anterior o superior, de ahí salen estímulos al centro del núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo, ¿a qué pertenece? Al es el parasimpático. Es un núcleo parasimpático. Desde aquí sigue la acción efectora parasimpática hasta alcanzar el esfínter del iris, ¿no? Ahora bien, claro, acá nos hace esta aclaración. Si recordamos, dice que parte de la fibra de la vía del reflejo se decursa con la vía óptica en el quiasma, tendremos entonces la explicación del reflejo consensual. Y esto es lo que sucede. Aquí tenemos este reflejo pupilar. El estímulo en este globo ocular, claro, va hacia la retina, con los semicampos de la retina. En este caso, si estamos hablando de que el izquierdo sería, ¿no? Se va por este lado, por el mismo lado, del lado izquierdo, llega aquí a los cuerpos, a la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos superiores, mientras que el otra vía se viene por acá y también llega al otro lado. Conclusión, lo que este globo ocular está recibiendo como estímulo se está yendo a los dos lados. Y como llega a los dos lados de los tubérculos cuadrigéminos, uno de cada lado, entonces de ahí parte al núcleo de Edinger-Westphal y de ahí sale el nervio hacia la inervación de la pupila. ¿Cómo se llama ese nervio? ¿Aló? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, son anatomistas, supongo que se van a acordar. Ya, ahora veamos qué sucede. Un reflejo pupilar normal.
Eso significa que el fotomotor y el consensual son evaluados. Al eliminar cualquiera de los dos ojos, el que se elimina se contrae, fotomotor. ¿Eso qué significa? Que todo este lado está bien. También lo hace el ojo contralateral, el consensual. Significa que este otro lado está bien. Y como está bien, toda esta estructura está bien. Normal. Y por eso hay reflejos. Fotomotor y consensual. Ahora bien, este reflejo tiene una vía aferente, un centro integrador, ¿cuál vendría a ser? ¿A qué nivel estamos? Si hablamos de la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿en dónde estamos? ¿En qué parte del sistema nervioso? ¿En dónde estamos? ¿Aló? Mesencéfalo. Estamos en mesencéfalo, ¿no? Ahora entonces, si hay ¿se puede afectar la vía aferente? Sí, de este reflejo. ¿Se puede afectar la vía eferente de este reflejo? Sí, pero las manifestaciones van a ser diferentes. Digamos que hay un defecto pupilar aferente, que es la vía que envía el estímulo al tronco, al mesencéfalo, y está lesionada. Para el ejemplo, el ojo afectado es el ojo izquierdo. Entonces, si el ojo afectado es el ojo izquierdo, al iluminar la pupila del ojo afectado al izquierdo, esta no se contrae. La pupila contralateral tampoco se contrae. Al iluminar el ojo no afectado, se contraen ambas pupilas. La pregunta es, ¿por qué? Estamos en la vía aferente, la que lleva la información a tubérculos cuadrigéminos, de ahí al núcleo de Edinger-Westphal, de donde sale el nervio que va a controlar. ¿Qué controla? ¿El esfínter del iris o el radiado del iris? El esfínter. El esfínter. El esfínter del iris, ¿no es cierto? Claro. Ya. De ahí ya se han recordado ya, debido a recordarse el nervio. Y tenemos esto, ¿no? Claro, decimos el ojo afectado es el ojo izquierdo. Iluminamos el ojo izquierdo. No se contrae. O sea, no hay reflejo fotomotor. Y la pupila contralateral, el reflejo consensual, tampoco se contrae. Pero al iluminar el ojo no afectado, se contrae la pupila del ojo estimulado y del otro también. Entonces hay reflejo fotomotor y hay reflejo consensual. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la vía aferente del ojo no afectado es el que lleva la información, ¿no? Pero, digamos, la vía eferente lleva, digamos, el reflejo hacia los dos esfínteres, ¿no? Del iris. Lleva la información, el reflejo hacia los dos esfínteres. Volvemos acá. Supongamos que este es el ojo lesionado, ¿no? Entonces, si está lesionado, la vía aferente, esta vía, no existe. No hay. Entonces no le llega información acá. Y si no le llega información acá, no va a haber orden para ninguno de los dos. El fotomotor no se va a dar y el consensual tampoco. ¿Por qué? Porque no está llegando información acá, porque esta vía está dañada. Pero el ojo que está bien, ese sí lleva la información acá y llega también a los dos lados. Y por lo tanto la orden sale para los dos. Es lo que ha sucedido. Ahora, lo otro es cuando la vía eferente es la dañada, el defecto.
que es la vía por donde regresa el estímulo, ¿no?, hacia el ojo. En el ojo afectado también el mismo ojo izquierdo. Al iluminar la pupila del ojo afectado, se contrae solo el ojo no afectado. O sea, ¿hay reflejo consensual o motor? Motor. Doctor, el Consensual. consenso. Claro, al iluminar el no afectado, se contrae solo este. Ese es reflejo Solo motor. fotomotor. La pupila del ojo afectado nunca se modifica. O sea, no responde. ¿Por qué? El ojo izquierdo es el afectado. La vía eferente está afectada. Ya no la aferente, sino la eferente, la que ordena. Al iluminar la pupila del ojo afectado, se contrae solo el no afectado, el consensual. Del otro lado, ese sí se contrae, pero el que está afectado y se le está iluminando, no hace nada. Al iluminar el ojo no afectado, al otro lado, no tiene, ese sí se contrae. Reflejo fotomotor de ese lado normal y el reflejo consensual más bien está negativo. La pupila del ojo afectado nunca se modifica, o sea, no responde. ¿Por qué? Bueno, la vía aferente y la vía eferente estarían bloqueadas. No. Volvemos aquí. Este caso, ya la lesión es de esta vía, no de la vía aferente. Digamos que este está afectado acá, ¿no? Entonces, si estimulamos acá, la vía eferente aquí está dañada. La vía aferente sí lleva la información. Lleva a los dos lados, sale, y viene la orden por los dos lados, ¿no? Este, como está continuo, sí responde. El consensual está presente, pero como acá está interrumpido, no llega. El fotomotor del lado afectado no responde. Si estimulamos acá, la vía aferente está bien, llega hasta acá. Sale la orden, ¿no? Entonces, como acá se está estimulando y la vía eferente está bien, reflejo fotomotor presente. Mientras que para el otro lado, que debía también disminuir, estás bloqueado, no obedece. Reflejo fotomotor consensual abolido. Ya. Dígame, el 1 es reflejo normal. El 2 es un defecto pupilar aferente. Y el 3 es un defecto pupilar eferente. Lo que hemos hablado. El reflejo pupilar normal está acá. Estos son los ojos normales, ¿no? Se le estimula, los dos se contraen. Reflejo fotomotor presente, reflejo consensual presente. Se estimula el otro ojo. Reflejo fotomotor normal, reflejo consensual normal. Pero miren el defecto pupilar aferente y el reflejo pupilar eferente. La pregunta es, ¿qué lado están afectados? ¿El derecho o el izquierdo? Estamos viéndolo de frente, ¿no? Cuando uno ve de frente, aplica la ley. Dime, ojito, ¿cómo estás? Dime, D-I. Derecha, izquierda. Es cuando vemos de frente a la persona, ¿no? Izquierda. ¿Aló? El izquierdo está mal. ¿De qué? ¿Del 2 o del 3? De ambos. Del 2, el izquierdo. Tiene que analizar las pupilas. Pues son iguales, ¿no? No hay estímulo, no hay nada. Se estimula. Aquí hay un estímulo. ¿Qué debería haber? Ahí debería haber una miosis, pero no hay. Claro, debía haber acá una miosis.
¿no es cierto? Un reflejo. Como está en el mismo lado, un reflejo fotomotor, y acá debía haber un reflejo consensual, pero no hay nada. Se mantiene. Mientras que cuando se hace la evaluación del otro lado, sí, los dos funcionan, porque esta vía sí está bien, y hace reflejo fotomotor y reflejo consensual. Y la vía eferente, ¿de qué lado está afectado? ¿Derecho o izquierdo? También el izquierdo. ¿Aló? El derecho sería, el derecho. Izquierdo. Izquierdo. Oh, ¿Cómo es? Miren aquí. tiene Izquierdo. un repito. Debía contraerse. Acá hay reflejo consensual. Esta vía eferente está bien, esta está mal. Y cuando se hace el estímulo, este ojo fotomotor sí responde, pero la consensual no responde. Entonces, ¿qué globo ocular está dañado? El izquierdo. El izquierdo. Miren, esto, de hecho, se hace también, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, un accidente, una persona inconsciente, privada. Lo que tenemos que saber es si es que hay lesión o no lesión a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y sí, lo primero que uno puede hacer es ver reflejos pupilares. Si los reflejos pupilares están normales, significa que el mesencéfalo está normal. La lesión puede ser ahí arriba. Pero si los reflejos pupilares están afectados, posible lesión de mesencéfalo. Claro, porque si esto funciona bien, significa que el mesencéfalo está bien. La lesión debe estar por acá arriba. Por eso que la persona está inconsciente, ¿no? Y ya para terminar, lo que mencionamos alguna vez, la mirada conjugada, ¿no? Claro, nosotros miramos con los dos globos oculares en el mismo sentido, de derecha a izquierda, derecha, arriba, abajo, arriba, ¿no? Hacerlo. Eso significa que debe haber una coordinación. Las conexiones con los núcleos motores oculares, entonces debe haber una conexión. Y aquí tenemos el globo ocular derecho, perdón, el hemisferio cerebral derecho. ¿Y dónde se encuentra el área motora para la mirada conjugada? Eso sí ya lo sabemos. ¿Dónde se encuentra? Ya lo hicimos, ¿ah? Cuando hablamos control del movimiento. Área 8. De allí sale la primera neurona, desciende por el mismo lado, ¿no? Y hace conexiones con estos músculos, estos núcleos. El motor ocular común, claro, y con el patético. Y se cruza para ver al núcleo motor ocular externo. Y por eso hace de que se contraiga este músculo recto interno y este músculo recto externo y se haga la mirada hacia el lado izquierdo. Y viceversa. Ahora, para ejecutar la mirada conjugada, se necesita de los dos hemisferios, por las conexiones que hemos mencionado. Mientras para la mirada conjugada de arriba, abajo, arriba, basta un solo hemisferio. Eso sí podemos hacerlo con un solo hemisferio, pero mirar a la derecha o a la izquierda se necesita de los dos hemisferios. Por eso hacíamos señalábamos hacia dónde miraba la persona, si el hemisferio derecho o izquierdo estaba lesionado, ¿no? Hay algo más que debemos acotar. Claro, nosotros cuando nos movemos, dirigimos la vista y continuamente estamos enfocando, ¿no? Y la cabeza también se está moviendo.
fácil sería de que en ese movimiento de los globos oculares y de la cabeza podríamos perder el equilibrio. ¿Por qué no lo perdemos? Por el reflejo vestíbulo-ocular, a que se encuentran los núcleos vestibulares y tiene conexión con los músculos motores oculares. Y su función, este reflejo, es estabilizar la imagen de la retina durante el movimiento rápido de la cabeza. Por eso no nos perdemos o no nos mareamos cuando movemos, cuando miramos para un lado, para otro lado, arriba, abajo, lo que fuese, no nos mareamos. Y podemos enfocar bien y en cualquier posición, inclusive cambiante de posición de la cabeza. La visión para nosotros sigue estable y no nos mareamos, ¿no? Si no hubiera por este reflejo vestíbulo ocular que nos permite mantener la imagen. Listo. Hasta aquí llegamos con todo lo que es la vía, no la vía, sino la visión. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, nos vamos. Doctor, una pregunta enseguida. Sí. Bueno, vi que hay dibujitos animados que, bueno, tienen muchos cambios de luz, ¿no? Digamos, como Pokémon, creo que había un episodio, y pues había unos niños que sufrieron epilepsia porque había muchos cambios de color en la tele. ¿Hay algo relacionado con la vista, algo así? No he visto esa parte del Pokémon. No, no, a ver, digamos, epilepsia y mucha luz, y digamos, muchos cambios de colores. Sí. Epilepsia, muchos cambios de colores y mucha luz, y eso es todo. Sí. Claro, no hemos mencionado esa parte, pero claro, finalmente la estimulación visual es pues estímulo. Y si bien es cierto, estábamos hablando de rangos, todo, hemos dicho solo alta luminosidad y baja luminosidad, pero la alta luminosidad trae energía y sí puede estimular las neuronas. Y sí hay personas sensibles que al estimularse con esa luz, sí inducen una descarga neuronal y sí, epilepsia puede darse en una persona que de fondo tiene un problema y puede manifestar la epilepsia. O sea, la desencadena. En otros son sensibles, no son epilepsias, pero desencadenan una reacción semejante y sí son sensibles a la luz. Por eso que muchos de estos aparatos que tienen luz intensa, ya los celulares han bajado, porque antes tenían más, están controladas, pero aún ustedes van a ver, ¿no? Sacan la advertencia. Inclusive en películas mencionan, ¿no? Que contienen colores o cambios que son sensibles a las personas, ¿no? O personas sensibles mencionan, ¿no? Y hacen la advertencia. Porque sí, el estímulo luminoso es intenso y puede desencadenar, como digo, bien una persona que tenga epilepsia se la desencadena, o alguna persona que teniéndola no se ha manifestado o que es muy sensible. Puede desencadenar estos problemas. Es por la energía que tiene la luz, digamos, y que estimula al sistema nervioso. Está estimulando corteza y prácticamente la estimula de manera directa. No es como los otros sentidos, ¿no? Que tienen otras vías más largas, etc. Pero aún con todo lo que hemos hablado es casi directa y ese es el problema de estimular la corteza. Hay algunas discotecas que tienen esas luces, ¿no? Intensas, esas también, porque el cambio, la intensidad son fuertes. Y uno no puede ver con esa luz, ¿no? Qué sé yo, la ventaja es que ponen un momento y ya. Ok, doctor. Muchas
Muchas gracias. Bien, entonces nos despedimos hasta el día lunes. ¿Listo? Muy bien. Pásense lo que es audición, que es lo que vamos a ver el día lunes. Nos vemos entonces. Que tengan Doctor, una buena disculpe, noche. doctor, antes que se retire, tenía una pregunta. Quería hacerlo hace rato, pero no podía encender el micro. Sí, diga. Adelante. Doctor, hay un receptor, es el GABA-C, en el cual está relacionado con las células amacrinas de la retina. Y bueno, se encarga de la agudeza visual, es lo que leí. Y lo que no vi es que cuál es el mecanismo de este para que pueda actuar de esa forma. En alguna parte, ¿dónde está esto? A ver, ¿están mirando la pantalla? Sí, doctor. Está en relación a esto. Los detalles moleculares, ¿para qué? No los he visto, pero tiene que ver con esto. Con esto. ¿Dónde más está esto? Sí, aquí está. Acá. Claro, acá lo que nos están hablando es cómo funciona y cuál es su participación de estas células. Ahora, los aspectos moleculares, celulares, sí hay más en detalle, porque esto también está controlado a través de neurotransmisores y entonces hay receptores. Cuando hemos hablado de en realidad acá nada hemos hablado de neurotransmisores. Tendríamos que entrar acá, aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos neurotransmisores y cómo están funcionando? No lo hemos tocado, definitivamente, ¿no? Y sería bueno, no sé hasta qué punto, pero si tuviera algún, digamos, algún artículo todo, va bien, ¿no? Pero no vamos a llegar hasta ahí porque ya nos resultaría más complejo para nosotros, al menos para el momento, ¿no? Sí, sería bueno que, a ver, pase de dónde está leyendo los artículos, porque acá hay varias, hay harta discusión en esto, sobre todo en los detalles, porque es más complejo de lo que estamos hablando aquí. Y sí, muy posible lo que usted está diciendo se dé, ¿no? Los tipos de receptores, todo que actúan o median este tipo de señalización. Ah, sí, doctor. Es que lo escuché eso en la exposición de mis compañeros de neurotransmisores y me recordé y me llamó bastante la atención. Sí, claro. Como le digo, es más de lo que estamos hablando acá, ¿no? Es entrar en detalles. Que les soy sincero también, ¿no? No he revisado mucho esos detalles. Alguna vez los vi, pero resultan más complejitos. Bueno, si nos tiene alguna novedad, lo podemos estar escuchando, ¿no? Si alguien lo lee, a ver, pásennos la voz. Muy bien, entonces, que tengan un buen día. Nos vemos el día lunes.